Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace pocos días se vio a Fidel Castro a la salida de una escuela y esto tiró por la borda la hipótesis de que estaba ya en sus últimos momentos. Lo que sí va a ser difícil de revertir son los rumores de corrupción que rodean a este dictador que pregona el socialismo y la igualdad y sin embargo tiene una fortuna de 1.200 millones de dólares. Esto fue revelado por un ex guardaespaldas de él que publicó un libro y también la revista Forbes lo menciona entre los más ricos del mundo. Su fortuna es superior a la del príncipe Alberto de Mónaco y a la de la reina Isabel. ¿Se imaginan? Durante 17 años, el exteniente coronel Juan Reinaldo Sánchez formó parte del círculo más íntimo de Fidel Castro. Fue miembro de su escolta personal, guardaespaldas y su hombre de confianza. Manejaba su agenda, tenía acceso a informes secretos y participaba directamente en reuniones de Estado. Que yo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, y no solo dispuesto, sino que tenía el deseo de dar la vida por Fidel. Para mí, Fidel era lo más grande que existía en el mundo. Pero todo cambió en 1989, cuando descubrió uno de los secretos mejor guardados de la revolución: la vida de lujos y riqueza de su entonces comandante en jefe, Fidel Castro. Ahí se me desmoronó el ídolo que yo tenía. Me sentí utilizado, engañado, manipulado. Bueno, pues yo tengo que separarme de este sistema. Ya no confiaba en Fidel, ya no confiaba, estaba desilusionado con la revolución. Nadie conoce exactamente a cuánto asciende la fortuna de Fidel Castro. Sin embargo, en 2006, la revista Forbes ubicó al comandante en jefe entre los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del planeta, con una fortuna de 1.200 millones de dólares, muy por encima del príncipe Alberto de Mónaco y la reina Isabel de Inglaterra. Pero, ¿cómo Fidel Castro habría obtenido esa fortuna? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas, y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. Directamente ¿Cómo a Fidel sabe Castro. usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán, que le entregó delante de mí $1 billón en utilidades en 2 ocasiones a Fidel Castro. Estas revelaciones pertenecen al libro La vida oculta de Fidel Castro, escrito por su propio ex guardaespaldas y hombre de confianza, quien después de este destape tuvo que optar por el exilio. También tenía otras fuentes de ingreso para su fortuna personal, que venía a través del Ministerio del Interior, de toda una serie de industrias donde se empleaban a los recursos. ¿Dónde está ese dinero de Fidel Castro? ¿En qué país o en qué cuentas de banco están? Yo tengo conocimiento que son cuentas cifradas fuera de Cuba. Fidel Castro también contaría con 20 lujosas residencias en 2 islas unidas por un puente en la zona de Cayo Piedra, en Cuba, una marina privada con 4 yates, un bote de pesca y un séquito de seguridad de más de 100 hombres. Una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada, hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacia, criadero de quelonios, etcétera. Entonces eso es como un paraíso que tiene, hay una exclusión de navegación 3 millas a la redonda del Cayo, que es solamente para que Fidel pesque. El líder cubano negó estas afirmaciones porque, claro, siempre se quiso mostrar como un hombre austero que ganaba unos $36 al mes, como la mayoría de sus compatriotas. A finales de 1979 ya se tenía sospechas de su riqueza. Entonces la inteligencia cubana hizo una jugada muy astuta en Nueva York. Invitaron a un periodista norteamericano para que conociera dónde se alojó Fidel Castro durante su último viaje a los Estados Unidos. ¿Tiene tiempo para enseñarnos su habitación? The disorder. Do you clean it yourself? ¿Usted limpia su propia habitación? Yo realmente no. No, actually, no. Porque la mejor prueba es que no está limpia. Fidel Castro mostró la sala, cocina, comedor y finalmente su cuarto. Y entonces aquí duerme Castro. Here's where Castro sleeps. ¿Usted realmente duerme? Porque hay gente que no cree que usted duerma. Yo sí, I do sleep. duermo profundo. I sleep very soundly. Me olvido de todos los problemas. La imagen de un Fidel Castro aparentemente austero acalló las denuncias, convirtiéndolo en un líder más humano, que cerró con broche de oro con un memorable discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización?
Juan Reinaldo Sánchez, su ex guardaespaldas desertor, asegura que a pesar de los rumores, Fidel Castro continuó con sus empresas amasando una gran riqueza a costa de los cubanos, quienes no solo vivían limitados en sus derechos, sino también con escasez de alimentos y servicios básicos. Por aquel entonces, su fortuna era conocida como la reserva del comandante en jefe. Donde no solo había dinero, sino también había bienes, así había autos, camiones, etcétera, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano $10 millones al 10% de intereses. En su libro, el ex guardaespaldas de Castro señala que la mayor revelación ocurrió en 1989, cuando escuchó una conversación entre el líder cubano y un alto funcionario de su gobierno. En ese altar donde yo tenía a Fidel Castro se derrumbó desde el momento en que yo oigo una conversación entre Fidel y su ministro de Interior, Abrante, que me doy cuenta y compruebo que verdaderamente es Fidel Castro quien está dirigiendo el tráfico de drogas en Cuba. La DEA ya tenía estos indicios que al parecer fueron corroborados con el testimonio de John Jairo Velázquez, un sicario que asesinó a 250 personas por órdenes de Pablo Escobar, el entonces líder del cártel de Medellín. Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas, él guardaba la droga. Según la DEA, los aviones trasladaban entre 10.000 y 12.000 kilos de cocaína a Cuba, y desde ahí en lanchas rápidas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Fidel Castro siempre lo negó y acusó a los Estados Unidos de promover una campaña difamatoria. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Quienes promovían y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros eran unos hijos de... ¿Y qué tiene que decir la hermana de Fidel Castro? Fidel, lamentablemente y con dolor, que lo sentí bien profundo, nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia. En 1994, luego que la hija y el hermano del guardaespaldas Juan Reinaldo Sánchez desertaran de Cuba, él perdió toda la confianza de Fidel Castro. Fue acusado de insubordinación, detenido, torturado y enviado a prisión. En el 2008, escapó en una lancha a los Estados Unidos, donde escribió La vida oculta de Fidel Castro. Saque usted sus propias conclusiones. Realmente indignante la falta de coherencia y la hipocresía de estos gobernantes que impiden que el pueblo se enriquezca, les prohíben trabajar, no pueden generar recursos, pero ellos sí pueden llevarse el dinero del país y dejar a un pueblo cada vez más empobrecido.